Espíritu Santo, me muestra cómo orar y sentir la presencia de Dios como nunca antes. Hay momentos en los que orar se siente como hablarle al vacío. Dices todo lo que sabes decir, repites lo que siempre has repetido, pero dentro de ti algo grita en silencio. ¿Dónde estás, Dios? No es falta de fe, es hambre. Hambre de sentir su presencia, no solo de creer en ella. Has escuchado sermones, leído versículos, aprendido oraciones, pero tu espíritu anhela algo más profundo, algo que las palabras no pueden describir. Ese anhelo no es casualidad, es el Espíritu Santo tocando la puerta de tu interior, recordándote que fuiste creado para un tipo de comunión que trasciende lo humano. Cuando el alma busca algo más que palabras, comienza una travesía. No hacia un lugar físico, sino hacia el centro del corazón, donde las emociones se mezclan con la eternidad. Allí, donde ya no sabes si estás hablando o siendo hablado, la mayoría de las personas se quedan en la superficie de la oración, conformándose con la rutina, con frases aprendidas, con la idea de que Dios escucha solo cuando uno se arrodilla. Pero el Espíritu Santo quiere enseñarte que la oración real no comienza cuando abres la boca, sino cuando abres el alma. Hay una diferencia entre orar y encontrarte con Dios. Una puede ser un acto religioso, la otra es una experiencia viva. La primera cansa, la segunda transforma, y el Espíritu Santo te invita a salir de ese terreno donde la fe se volvió costumbre, donde oras sin esperar respuesta, donde sientes que la presencia divina se ha vuelto un recuerdo lejano. Porque cuando tu alma empieza a buscar más que palabras, algo sobrenatural sucede. El cielo se inclina para escucharte, no por el sonido de tu voz, sino por el latido de tu corazón. El Espíritu Santo te muestra que orar no es un monólogo, es un intercambio. No se trata de hablar bien, sino de rendirte. La mayoría de las veces queremos dominar la oración, decidir el momento, las palabras, el tono. Pero el Espíritu Santo no busca tu perfección, busca tu verdad. Y cuando oras desde lo más sincero de tu alma, aunque no tengas frases hermosas, tu oración se vuelve fuego. Porque el cielo no responde a la elocuencia, responde a la honestidad. Cada persona que verdaderamente ha sentido la presencia de Dios ha pasado por este punto, el vacío, ese instante en el que todo parece inútil, donde las palabras pierden sentido y el corazón se queda desnudo frente a la eternidad. Es allí donde el Espíritu Santo comienza su obra más profunda. Él no necesita tu discurso, necesita tu silencio rendido. A veces te quita las palabras para devolverte la voz que viene del cielo. El alma que busca más que palabras no se conforma con oír hablar de Dios. Quiere sentirlo respirando dentro de sí. Y es entonces cuando el Espíritu Santo empieza a revelarte secretos que no están en los libros, porque los enseña con presencia, no con teoría. Esa búsqueda no es debilidad, es llamada. Es la señal de que tu espíritu ha madurado lo suficiente para desear lo eterno más que lo visible. Y cuando llegas a ese punto en que ya no quieres convencer a Dios, sino conocerlo, cuando ya no quieres decirle lo que debe hacer, sino preguntarle quién eres tú en Él, ahí comienza la verdadera oración. Porque orar no es una obligación, es una necesidad vital. Es el oxígeno del alma, y sin el Espíritu Santo, ese oxígeno no fluye. Hoy el Espíritu te está diciendo, deja de buscarme con tu mente, búscame con tu ser. No se trata de sentir algo extraordinario, sino de permitir que lo invisible se haga real dentro de ti. Porque cuando el alma busca más que palabras, el Espíritu Santo responde con presencia. Y cuando su presencia llega, nada vuelve a ser igual. Tu habitación se convierte en templo, tu voz se vuelve eco de eternidad y tus lágrimas se transforman en lenguaje divino. Este es el inicio del camino.
no de una técnica, sino de una experiencia. El Espíritu Santo no quiere enseñarte cómo orar, quiere enseñarte por qué orar. Quiere mostrarte que cuando la oración nace del alma y no de la costumbre, la presencia de Dios deja de ser una promesa y se convierte en realidad palpable. Y cuando eso sucede, entiendes que cada palabra que sale de tu boca es simplemente la respuesta a algo que Él ya había empezado dentro de ti. El silencio que Dios usa para llamar tu atención. Hay silencios que pesan más que las palabras, momentos en los que clamas y el cielo parece mudo. Te arrodillas, oras, esperas, pero nada cambia. No escuchas una voz, no sientes una señal, solo un vacío que se extiende en el alma. Sin embargo, ese silencio no es ausencia, es propósito. Es la manera en que Dios enseña a quienes ama a dejar de buscar respuestas y empezar a buscar su presencia. El Espíritu Santo no se revela entre gritos ni en el ruido del mundo, sino en el susurro que solo se oye cuando el alma se detiene. Cuando Dios calla, el Espíritu se mueve. Lo que parece abandono es, en realidad, preparación. Porque si Él hablara en medio del ruido, no escucharías. Por eso te quita distracciones, personas, certezas, incluso emociones. No para castigarte, sino para purificar tu oído espiritual. En ese silencio incómodo, el Espíritu Santo trabaja con delicadeza. No te da explicaciones, te da discernimiento. No te muestra el camino completo, te enseña a dar el siguiente paso. Y mientras esperas, tu corazón se vuelve más sensible, más humilde, más dispuesto a reconocer su voz entre mil pensamientos que antes la ahogaban. El silencio es el fuego donde se funde la fe genuina. Es ahí donde se revela quién confía y quién solo espera resultados. Hay quienes abandonan la oración porque creen que Dios no los escucha, cuando en realidad Él los está formando para que aprendan a escuchar de otro modo. El Espíritu Santo transforma ese aparente vacío en un espacio sagrado, donde cada segundo sin respuesta se convierte en semilla de confianza. Cuando oras y no sientes nada, no significa que Él se alejó. Significa que te está entrenando para reconocer su presencia sin depender de sensaciones. Es fácil amar a Dios cuando responde, pero el amor maduro nace cuando sigues orando aunque no haya respuesta. Es en ese punto donde el Espíritu Santo revela una verdad profunda. El silencio es la forma más pura de comunicación divina porque te obliga a escuchar con el alma. En esos momentos, tu espíritu aprende que no todo lo que calla está vacío. Hay silencios llenos de propósito, de promesas, de dirección. Hay silencios que preparan milagros. A veces Dios calla porque tu corazón todavía no está listo para lo que Él va a decir. Otras veces calla porque ya te habló, pero no has obedecido. El Espíritu Santo usa ese silencio para confrontarte, para limpiar tus motivaciones, para hacerte depender menos de lo que sientes y más de lo que sabes. Cuando el alma se somete a ese proceso, la oración cambia. Ya no buscas palabras, buscas presencia. Ya no oras para obtener algo, oras para conocerlo a Él. El silencio de Dios no es distancia, es diseño. En Él, el Espíritu Santo te enseña que la fe no florece en el ruido, sino en la quietud. Te muestra que la verdadera oración no se trata de hablar mucho, sino de aprender a permanecer. Porque cuando dejas de exigir respuestas y comienzas a disfrutar su compañía, aún sin entenderlo todo, el cielo se abre de una forma diferente. El Espíritu no siempre responde con voz, a veces responde con paz. Y esa paz es la evidencia de que Dios ha hablado, aunque no haya sonido. Así que cuando ores y parezca que el cielo no responde, no te detengas. Quédate, calla, respira, escucha con el corazón. Porque es allí, en ese silencio sagrado,
donde el Espíritu Santo empieza a revelar lo que las palabras nunca podrían explicar. El silencio no es el fin de la oración, es el principio de la comunión, la batalla invisible entre la mente y el espíritu. Cada vez que intentas orar, se desata una guerra silenciosa dentro de ti. Tu mente corre de un pensamiento a otro, recordándote lo que tienes que hacer, lo que perdiste, lo que temes. Mientras tanto, tu espíritu intenta elevarse, buscando un espacio para respirar la presencia de Dios. Esa es la batalla invisible que pocos reconocen, la lucha entre la mente que razona y el espíritu que confía. El Espíritu Santo quiere enseñarte que la oración verdadera comienza cuando dejas de pensar en cómo orar y permites que tu interior se rinda a su guía. El enemigo sabe que no necesita destruir tu fe si puede distraer tu mente. Por eso, justo cuando decides orar, aparecen ideas, preocupaciones, ruidos. La mente se convierte en un campo de batalla lleno de dudas. ¿Me escuchará Dios? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Por qué no siento nada? Pero el Espíritu Santo te recuerda que la oración no depende de lo que sientes, sino de lo que crees. Tu mente se mueve por lógica, tu espíritu por fe, y mientras una necesita entender, el otro solo necesita obedecer. El Espíritu te llama a entrar en un tipo de oración donde la mente deja de mandar. No se trata de desconectarte del pensamiento, sino de alinear tus pensamientos con el cielo. La mente busca control, el espíritu busca entrega, y es en esa tensión donde Dios trabaja, enseñándote a confiar aun cuando no comprendes. Cuando oras desde la mente buscas convencer a Dios. Cuando oras desde el espíritu permites que Él te transforme. Una habla desde la ansiedad, la otra desde la rendición. En muchos momentos sentirás que no puedes concentrarte, que tu mente se escapa, que tu fe se debilita. Pero el Espíritu Santo usa esa lucha para entrenarte. Te enseña a reconocer el ruido interno y a dominarlo con paz. Esa batalla no se gana con esfuerzo humano, sino con presencia. Cuanto más tiempo pasas en oración, más aprende tu mente a someterse al silencio del alma. Es un proceso, pero cada vez que eliges quedarte un poco más en la presencia de Dios, tu espíritu se fortalece y tu mente se aquieta. La clave está en entender que la oración no es una actividad mental, sino una experiencia espiritual. La mente puede aprender las palabras correctas, pero solo el espíritu puede abrir los cielos. Por eso, cuando la mente se agita, el espíritu te susurra: no pelees contra tus pensamientos, entrégamelos. Y al hacerlo, ocurre algo poderoso. Tus pensamientos dejan de ser enemigos y se convierten en testigos del poder de la paz divina. Poco a poco, tu oración se convierte en un lugar de descanso. Ya no es una lucha por controlar la mente, sino una rendición constante al Espíritu que habita en ti. Entonces entiendes lo que dice la Escritura, que la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Esa paz no es un estado emocional, es un territorio espiritual, es el resultado de una mente que aprendió a obedecer al Espíritu y no al miedo. Cuando esa batalla se gana, la oración deja de ser esfuerzo y se convierte en respiración. Ya no fuerzas tus pensamientos, los diriges hacia el amor del Padre. Ya no luchas con tu ansiedad, la entregas al Espíritu. Y en ese instante, algo cambia. Tu oración se eleva, tu mente se rinde y tu alma descansa. Porque cuando el Espíritu Santo gobierna tu interior, la batalla invisible se transforma en comunión eterna. Cuando tus lágrimas se vuelven lenguaje celestial. Hay oraciones que no tienen sonido, solo lágrimas. Momentos en los que las palabras se quedan cortas, donde el corazón ya no sabe qué decir y solo llora. Pero lo que muchos no entienden es que en esos instantes
El Espíritu Santo está orando contigo. Tus lágrimas no son debilidad, son traducción. Cada una lleva un mensaje que el cielo entiende mejor que cualquier discurso. Cuando tus fuerzas se acaban, tu espíritu habla en el idioma más puro, el del quebranto, y el Espíritu Santo convierte ese dolor en adoración. El alma humana tiene un límite, pero el amor de Dios no. Por eso, cuando ya no puedes hablar, el Espíritu toma tu silencio y lo transforma en clamor. Hay un tipo de oración que solo nace del dolor, y aunque el corazón se rompa, Dios lo escucha con más atención que nunca. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 26, que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es en esos gemidos, en esas lágrimas, donde la oración alcanza su forma más sincera. El mundo te enseña a ocultar tus lágrimas, pero el cielo las colecciona. Cada una tiene un propósito, una revelación, un eco que resuena en el trono de Dios. Cuando lloras en su presencia, el Espíritu Santo no se queda observando, te abraza. Y en ese abrazo invisible comienza una sanidad que ninguna palabra podría producir. Es entonces cuando entiendes que llorar delante de Dios no es signo de derrota, sino de rendición. La rendición abre puertas que la lógica nunca abrirá. Hay personas que oran desde la mente, otras desde la costumbre, pero las lágrimas nacen del Espíritu, y cuando provienen de lo más profundo, se convierten en fuego que asciende directo al cielo. Son el resultado de una presencia tan real que el alma ya no puede contenerla. Es el momento en que tu corazón se sincroniza con el de Dios, cuando el dolor deja de ser sufrimiento y se transforma en comunión. El Espíritu Santo usa tus lágrimas como lenguaje espiritual porque ellas purifican, limpian lo que el orgullo oculta, lo que las palabras maquillan, lo que las apariencias niegan. No hay oración más pura que la que nace del quebranto, porque solo el alma rota entiende la necesidad de ser restaurada. Y en ese momento, el Espíritu no solo te escucha, te repara. Cada lágrima derramada en su presencia se convierte en semilla de consuelo. Hay algo sagrado en el momento en que lloras frente a Dios. No es un acto emocional, es una rendición espiritual. Tus lágrimas le dicen, ya no puedo solo. Y esa es precisamente la frase que activa la intervención divina. Porque mientras la mente quiere soluciones, el Espíritu solo busca presencia. Y en el llanto, la presencia se manifiesta. De repente, sin ruido ni señales visibles, la atmósfera cambia. Sientes una paz que no proviene de este mundo, una certeza silenciosa de que no estás solo. Es entonces cuando entiendes que tus lágrimas no fueron en vano. Cada una fue escuchada, traducida y respondida, no con palabras, sino con consuelo. El Espíritu Santo convierte tu llanto en un altar donde la gloria de Dios se derrama con ternura. Él no necesita explicarte por qué duele. Te enseña a ver el propósito dentro del dolor. Te hace comprender que a veces el milagro no llega cuando se seca la lágrima, sino cuando aceptas que incluso llorando sigues en sus brazos. Así, la oración se transforma. Ya no es un pedido, es una entrega. Ya no es un intento de controlar, es una rendición total. Tus lágrimas se vuelven oración, tu dolor se vuelve adoración y tu quebranto se convierte en testimonio. Porque el Espíritu Santo no solo escucha tus lágrimas, las convierte en el idioma con el que el cielo responde. La habitación se convierte en altar. Llega un momento en el camino espiritual en que tu habitación deja de ser un espacio cualquiera. Sin luces, sin música, sin testigos, algo invisible empieza a llenar el aire. Lo que era solo un cuarto se transforma en un altar.
No necesitas incienso ni templos de piedra, porque el Espíritu Santo convierte cada rincón en un lugar sagrado cuando decides buscar a Dios con todo tu corazón. En ese instante, las paredes parecen respirar paz y el silencio se vuelve presencia. No es imaginación, es comunión, es la prueba de que cuando oras con sinceridad, el cielo desciende a tu espacio cotidiano. El Espíritu Santo no necesita grandes escenarios, solo disposición. La habitación donde lloraste, donde dudaste, donde pensaste rendirte, puede transformarse en el lugar donde la gloria de Dios te envuelve. Cuando decides cerrar la puerta y dejar afuera el ruido del mundo, algo cambia. Es una decisión espiritual, decirle a Dios que ese momento es solo para Él. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, verso 6. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Es allí, en ese secreto, donde la habitación se convierte en altar y el altar en encuentro. No necesitas palabras perfectas ni posturas solemnes. Lo único que necesitas es autenticidad. El Espíritu Santo responde a la verdad, no a la apariencia. Cuando tu oración se vuelve íntima, tu cuarto deja de ser un espacio físico y se convierte en un territorio espiritual donde los milagros comienzan. No hay distancia entre tú y Dios, porque su presencia llena el aire. Lo que antes era oscuridad se vuelve luz. Lo que era soledad se convierte en compañía. Lo que era rutina se transforma en revelación. El Espíritu te enseña que los altares no se construyen con manos, sino con corazones rendidos. Cada vez que eliges orar en medio del cansancio, estás levantando un altar invisible. Cada vez que te arrodillas sin entender, estás encendiendo una llama espiritual que el cielo reconoce. Ese altar no se ve, pero arde. Arde con la fe de quien no necesita sentir para creer. Y cuando esa llama se enciende, tu habitación se convierte en el lugar donde lo sobrenatural se manifiesta con suavidad, pero con poder. En ese espacio íntimo, el Espíritu Santo comienza a moverse. No con espectáculo, sino con profundidad. Sientes su presencia como un susurro que llena tu pecho, como una paz que no sabes explicar. De pronto, entiendes que la habitación no cambió, tú cambiaste. El altar no estaba fuera, estaba dentro. La gloria no desciende de un cielo lejano, brota del Espíritu que habita en ti. Tu habitación solo refleja lo que tu corazón ya encendió. Cuando esa conciencia despierta, ya no puedes orar igual. No necesitas música ni palabras elaboradas, porque el ambiente se vuelve suficiente. Cada respiración es adoración, cada pensamiento es comunión. Tu oración deja de ser un acto y se convierte en atmósfera. Y el Espíritu Santo comienza a enseñarte algo profundo. La presencia de Dios no visita, habita. No se trata de invocarla, sino de reconocerla. Desde ese día, cada vez que entras en tu habitación, sabes que no entras solo. El altar sigue ahí, aunque los demás no lo vean. Las lágrimas que derramaste fueron las piedras con las que el Espíritu construyó ese lugar santo. Tu cama, tus paredes, tu aire, todo se impregnó de su presencia. Y aunque no haya fuego visible ni sonido celestial, algo en ti confirma que Dios está cerca. Porque cuando el Espíritu Santo entra, no necesita hacer ruido para transformar el ambiente. Basta con que respire en medio del silencio y el alma entiende que el altar ya está encendido. La voz que no se oye, pero se siente. No todos los que escuchan entienden, y no todos los que entienden escuchan. La voz del Espíritu Santo no se percibe con los oídos, sino con el alma. Es una voz que no interrumpe, susurra, no grita, invita, no ordena, guía. Es una presencia que habla sin palabras y sin embargo llena el corazón de certeza. Muchos esperan escuchar algo audible del cielo, cuando en realidad
El Espíritu ya está hablando dentro de ellos, solo que lo hace con un lenguaje que la mente humana no siempre reconoce. El lenguaje de la paz, del impulso divino, de la convicción interna que no se puede explicar, pero que no se puede negar. El Espíritu Santo no necesita volumen para ser claro. Su voz se distingue por el fruto que deja. Cuando Él habla, el miedo se disuelve, la ansiedad se calma y el alma recupera dirección. Es una voz que nunca humilla, pero confronta, que nunca acusa, pero revela, que nunca empuja, pero persuade con amor. Él no viene para imponerse, viene para recordarte quién eres en Dios. Y aunque parezca silencio, cada pensamiento que trae paz es una palabra suya escondida entre tus emociones. Esa voz no se encuentra en el ruido del mundo, ni en la opinión de las multitudes. Se encuentra en los instantes en que eliges detenerte. El Espíritu te habla en los lugares donde nadie más podría llegar, en tu cansancio, en tus dudas, en tus noches largas. No usa palabras humanas porque las palabras limitan lo eterno. Por eso, cuando intentas explicarlo, no puedes. Solo sabes que lo sentiste. Y esa sensación trae dirección sin mapa, consuelo sin explicación, certeza sin evidencia. Hay quienes buscan señales externas para confirmar lo que Dios ya susurró en su interior. Pero el Espíritu Santo no te da pruebas, te da paz. Y la paz, aunque parezca algo simple, es la evidencia más alta del cielo. Cuando Él te habla, no te llena de emociones pasajeras, te llena de una tranquilidad profunda que se mantiene incluso cuando las circunstancias no cambian. Esa es la diferencia entre oír algo de ti mismo y oír algo de Dios. La voz humana se apaga con el miedo. La voz del Espíritu permanece aunque todo alrededor tiemble. Esa voz no se confunde con la conciencia ni con el pensamiento positivo. Es más profunda, más viva. No te repite lo que quieres oír, sino lo que necesitas entender. A veces te lleva a esperar cuando quieres correr. Otras veces te impulsa a moverte cuando preferirías quedarte. Pero siempre, siempre te conduce hacia Cristo. Esa es la marca infalible de su voz. Todo lo que dice te acerca a la verdad, nunca al ego. Te lleva a perdonar, a soltar, a confiar. El Espíritu Santo no te habla solo para informarte, sino para transformarte. Sus palabras no buscan llenar tu mente, sino sanar tu interior. Cuando lo escuchas de verdad, no solo recibes dirección, recibes identidad. Comprendes que no estás perdido, que no necesitas forzar nada, que lo único que Él espera es que reconozcas su presencia constante. La voz del Espíritu no se apaga, simplemente espera ser reconocida. Hay un instante en la vida de todo creyente en que esa voz se vuelve familiar, no por repetición, sino por intimidad. Aprendes a distinguirla entre mil pensamientos, como quien reconoce el tono amado entre la multitud. No porque la oigas más fuerte, sino porque tu espíritu se vuelve más sensible. Y cuando eso sucede, ya no dudas tanto, ya no temes tanto, ya no dependes de las circunstancias. Porque el Espíritu Santo no solo te habla, camina contigo, respira en ti y te enseña a vivir guiado, no por la razón, sino por la revelación. Esa es la voz que no se oye, pero se siente, la que no busca convencerte, sino despertar en ti la verdad que ya habita desde el principio. Escucharla no es cuestión de habilidad, sino de rendición. Porque el Espíritu Santo no necesita que lo entiendas, solo que lo reconozcas. Cuando lo haces, todo cambia, y aunque nada externo parezca diferente, dentro de ti algo eterno comienza a hablar con poder. La voz suave, firme y amorosa de Dios que nunca deja de llamarte. El momento en que el tiempo se detiene. Hay un instante en la presencia de Dios en el que el tiempo deja de tener sentido.
No sabes si han pasado minutos o horas, solo sabes que estás ahí y nada más importa. Es como si el reloj del cielo se detuviera para que puedas respirar el amor de Dios sin interrupción. Ese momento no se puede fabricar, no se puede buscar con prisa. Llega cuando el Espíritu Santo toma el control y todo dentro de ti se aquieta. Tu mente calla. Tus emociones se calman y el alma comienza a sentir algo que las palabras humanas no alcanzan a describir: eternidad. El Espíritu Santo no vive atado al tiempo. Por eso, cuando su presencia se manifiesta, lo temporal se disuelve. Lo urgente deja de tener poder, lo pendiente pierde su peso y lo único real es Él. En ese momento, ya no estás orando para pedir. Estás respirando adoración. Ya no esperas recibir algo, porque entiendes que ya lo tienes todo. Su presencia es un tipo de plenitud que no depende de lo que sucede fuera, sino de lo que ocurre dentro. El Espíritu no te saca del mundo, te enseña a vivir conectado al cielo mientras estás en él. El tiempo se detiene no porque el reloj se pare, sino porque tu alma se alinea con lo eterno. El Espíritu Santo te lleva a un nivel de comunión donde la ansiedad desaparece. No estás preocupado por lo que viene ni atrapado en lo que pasó. Simplemente estás presente. Es ahí donde comprendes que Dios no habita en el futuro ni en el pasado, sino en el ahora. En ese preciso momento donde tu espíritu se une al suyo, la oración deja de ser una práctica y se convierte en experiencia. Muchos oran sin detenerse, buscando resultados, movidos por la urgencia. Pero el Espíritu Santo no se mueve con la prisa, sino con la entrega. No mide el tiempo en segundos, sino en rendición. Cuando aprendes a permanecer sin mirar el reloj, tu espíritu empieza a reconocer lo que los profetas llamaban la gloria de su presencia. Esa gloria no necesita manifestaciones visibles. Se siente como una quietud sagrada, un calor suave que envuelve el alma, un silencio lleno de significado. Ese instante en que el tiempo se detiene es un regalo que no todos reciben, no porque Dios lo niegue, sino porque pocos esperan el tiempo suficiente. El Espíritu Santo no se revela a los que solo oran de paso, se revela a los que se quedan un poco más, a los que aprenden a no medir la presencia con minutos. Hay algo que solo sucede cuando decides permanecer, aún sin sentir nada. En ese acto de fidelidad, el Espíritu desciende y transforma el ambiente en eternidad. En ese estado, tu oración se vuelve ligera. No hay esfuerzo, no hay lucha, no hay distracción. Solo estás consciente de que Dios está contigo y esa conciencia lo cambia todo. Es como si el alma se recargara directamente de la fuente. Sientes que podrías quedarte ahí para siempre y de alguna manera lo haces. Porque después de experimentar ese momento, el tiempo en el mundo vuelve a avanzar. Pero dentro de ti, algo permanece inmóvil, la certeza de haber tocado lo eterno. Cuando el tiempo se detiene en la presencia de Dios, comprendes que esa es la verdadera definición de vida. No los días, no los años, sino los instantes en que tu espíritu se encuentra con el suyo. El Espíritu Santo no te lleva fuera del tiempo para perderte, sino para recordarte que fuiste creado para lo eterno. Por eso, cuando vuelves de ese encuentro, todo parece igual, pero nada es igual. Tus preocupaciones se hacen pequeñas, tus temores se disuelven, tu fe se fortalece. Ese momento en que el tiempo se detiene no es una fantasía, es una invitación. Una puerta abierta a una dimensión donde el alma ya no se mide por minutos, sino por profundidad. Y una vez que la cruzas, ya no oras para llenar el reloj, oras para llenar el alma. Porque en la presencia de Dios, el tiempo no se cuenta, se consagra.
y el Espíritu Santo te recuerda que cada segundo con Él vale más que toda una vida sin su presencia. La rendición que abre el cielo. Todo cambia cuando dejas de intentar controlar la oración y simplemente te rindes. No se trata de decir más, sino de soltar más. Rendirse no es resignarse, es confiar. Es ese instante en que el alma deja de exigir respuestas y empieza a reposar en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no se mueve en la superficie del esfuerzo, sino en la profundidad del abandono. Es ahí donde el cielo se abre, no porque lo fuerces, sino porque por fin dejas de resistir. El acto más poderoso de la fe no es insistir, es rendirse, no rendirse ante el miedo, sino ante la presencia. La mente humana quiere tener el control de todo, del tiempo, de la oración, del resultado. Pero el Espíritu Santo no trabaja bajo tus condiciones. Él actúa cuando lo dejas ser Dios y cuando por fin decides decir, haz lo que quieras, Señor, el cielo responde. Porque esa frase no es debilidad, es autoridad espiritual. Es el grito silencioso de quien entiende que la verdadera fortaleza no está en dominar, sino en confiar plenamente. La rendición no ocurre una sola vez. Es un proceso que el Espíritu Santo repite en ti cada día. Cuando crees que ya soltaste, Él te muestra otro nivel de entrega, no para quitarte algo, sino para vaciarte de lo que te impide recibirlo todo. Cada vez que sueltas, el cielo se abre un poco más. Cada vez que eliges confiar, algo invisible se rompe dentro de ti y algo eterno comienza a crecer. La rendición abre puertas que la fuerza no puede abrir, porque el orgullo las mantiene cerradas. Hay una profundidad espiritual que solo se alcanza cuando dejas de querer controlar la experiencia. Cuando no estás buscando sentir, ver o entender, sino simplemente estar. El Espíritu Santo te lleva a ese punto en el que ya no dices ven, sino permanece. Porque cuando te rindes, la presencia de Dios deja de ser una visita y se convierte en morada. Y en esa morada tu oración cambia de tono. Ya no pides por lo que quieres, sino por lo que Él quiere. Ya no oras para convencerlo, oras para alinearte con su corazón. Rendirse es difícil porque el alma teme perder el control. Pero el Espíritu Santo te enseña que solo cuando sueltas el timón puedes flotar en la corriente divina. Cuando intentas dirigirlo todo, te cansas. Cuando te entregas, descansas. La diferencia está en quién lleva el peso, tú o Dios. La rendición verdadera consiste en reconocer que no necesitas entender para confiar, que aunque no veas el resultado, su voluntad siempre te llevará a un lugar mejor que tus propios planes. En la rendición, la oración se vuelve más pura. Ya no hay ansiedad, ni prisa, ni manipulación. Solo hay entrega. Es una conversación sin resistencia, una adoración sin condiciones. Y en ese estado, el Espíritu Santo se mueve con libertad total. Porque donde hay control, hay límites, pero donde hay rendición, hay milagros. Cuando el alma deja de luchar, el cielo comienza a actuar. El Espíritu Santo te recuerda que Jesús mismo vivió esa rendición en el huerto de Getsemaní. Cuando dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, el cielo entero se conmovió. Esa frase abrió el camino de la redención. Lo que el Hijo hizo en ese momento fue rendirse completamente al plan del Padre. Y el mismo Espíritu que lo fortaleció esa noche es el que ahora habita en ti, esperando que hagas lo mismo, rendirte para ser fortalecido. Cuando te rindes, no pierdes, ganas. No retrocedes, avanzas. No te debilitas, te alineas con la fuente del poder eterno. Y cuando el Espíritu Santo ve esa entrega total, el cielo se abre, no de forma visible, sino interior. Sientes paz en medio del caos, fe en medio del miedo, claridad en medio de la oscuridad, y entiendes que la rendición no es el final de la oración, es su inicio.
porque solo un corazón completamente rendido puede oír con claridad lo que Dios está por hacer. Cómo el Espíritu Santo ora dentro de ti. Hay momentos en que ya no sabes cómo orar. Las palabras se acaban, las fuerzas se disuelven, y lo único que queda es un suspiro. Pero justo ahí, cuando tu humanidad llega al límite, el Espíritu Santo comienza su obra más profunda. Ora dentro de ti. No con frases, sino con gemidos, con un lenguaje invisible que trasciende la razón. La Escritura lo revela en Romanos capítulo 8, verso 26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es el misterio más grande de la oración. No eres tú hablando con Dios, es Dios orando en ti. El Espíritu Santo no traduce tus palabras, traduce tu alma. Él entiende tus miedos, tus dudas, tus deseos ocultos y los presenta ante el Padre de una manera perfecta. Mientras tú intentas ordenar tus pensamientos, Él ya está transformando tu confusión en clamor, tu cansancio en intercesión. Es una oración que no puedes oír, pero puedes sentir. Ocurre en el fondo del alma, donde la mente no puede entrar, y cada vez que te quedas en silencio frente a Dios, esa intercesión invisible se activa. Cuando oras desde la carne, te cansas. Cuando oras desde el Espíritu, descansas. Porque ya no se trata de esfuerzo, sino de fluir. El Espíritu Santo no te reemplaza, te acompaña. No ora en tu lugar, ora contigo. Es como si tomara tu oración quebrada, la levantara y la convirtiera en perfume agradable ante el trono de Dios. Por eso, incluso tus momentos de silencio son escuchados en el cielo. No porque sepas qué decir, sino porque el Espíritu Santo sabe cómo decirlo. Hay veces en que crees que no estás orando bien, que tu oración no tiene poder. Pero el Espíritu Santo te recuerda que la eficacia no está en tus palabras, sino en su presencia. Él toma tus frases simples y las reviste de eternidad. Convierte tus lágrimas en intercesión, tu dolor en propósito, tu espera en adoración. Cada suspiro tuyo es una semilla que Él planta en el corazón de Dios. Y aunque no veas los frutos al instante, en el cielo ya se está moviendo algo a tu favor. Permitir que el Espíritu Santo ore dentro de ti es el acto más puro de fe. Significa reconocer que no tienes el control, que no necesitas entender para participar del poder divino. Significa descansar en la certeza de que, incluso cuando guardas silencio, el cielo sigue hablando por ti. El Espíritu intercede no solo para cambiar tus circunstancias, sino para transformarte a ti en medio de ellas. Cada oración suya dentro de ti es una obra de renovación, una chispa de luz encendiendo tu interior. El Espíritu Santo ora en ti cuando te quedas sin palabras, pero también cuando hablas demasiado. Él equilibra tu oración, la centra en la voluntad de Dios. A veces cambia el rumbo de lo que pedías, no porque ignore tu deseo, sino porque conoce lo que realmente necesitas. Sus intercesiones siempre están alineadas con el propósito eterno, no con la urgencia temporal. Por eso, cuando dejas que Él ore, dejas de insistir en lo que crees y comienzas a recibir lo que el cielo ya preparó. Orar en el Espíritu no es una técnica, es una entrega. No se trata de repetir frases, sino de rendirse completamente a su guía. Es permitirle al Espíritu Santo que respire en ti, que te inspire palabra por palabra, pausa por pausa. Y mientras lo hace, algo sagrado ocurre. Tus oraciones comienzan a tener el mismo ritmo que el corazón de Dios. No pides para convencer, pides porque ya entendiste su voluntad. No hablas para ser oído, hablas porque Él ya te está escuchando desde adentro. Cuando comprendes que el Espíritu Santo ora dentro de ti, la oración deja de ser una obligación y se convierte en un privilegio. Es el cielo habitando en tu alma, expresándose a través de tu fragilidad.
Es la voz eterna, usando tu aliento humano para declarar propósito, restauración y esperanza. Desde ese momento, entiendes que no hay oración débil mientras el Espíritu Santo esté involucrado. Porque cada palabra que Él pronuncia dentro de ti, aunque no la escuches, tiene poder para mover el cielo y transformar la tierra. La diferencia entre hablarle a Dios y hablar con Dios. Muchos oran toda la vida sin darse cuenta de que no están conversando con Dios, sino hablándole a la distancia. Hablarle a Dios es lanzar palabras al cielo esperando una respuesta. Hablar con Dios es escuchar mientras hablas, sentir su presencia respondiendo, no con sonido, sino con comunión. El Espíritu Santo es quien hace posible esa diferencia. Él transforma la oración monótona en diálogo vivo, convierte el ritual en encuentro. Y cuando aprendes a orar con Él, entiendes que no se trata de decir mucho, sino de estar consciente de que no estás solo. Hablarle a Dios puede ser una rutina. Se repiten frases, se siguen fórmulas, se intenta cumplir con el deber espiritual. Pero hablar con Dios rompe toda estructura. Es como sentarte con un amigo que te conoce tanto, que no necesita explicación. El Espíritu Santo te lleva a ese nivel de intimidad donde ya no oras para impresionar, ni para cumplir, ni para pedir. Oras porque lo amas. Es un diálogo en el que no hay ansiedad, solo conexión, donde tu voz y su presencia se mezclan hasta que ya no sabes quién comenzó la conversación. El Espíritu Santo enseña que hablar con Dios es más que abrir la boca, es abrir el corazón. Mientras hablas, Él te traduce. Mientras callas, Él interpreta. Porque Dios no responde a palabras, responde a verdad. Cuando te sinceras, cuando dejas de disfrazar tu oración con frases correctas y simplemente dices, Padre, aquí estoy, el Espíritu te cubre de una paz que confirma que has sido escuchado. No con ruido, sino con certeza. Esa certeza es la firma de Dios en la conversación. Hablar con Dios implica escuchar, y escuchar requiere humildad. La mente quiere dirigir la conversación, pero el Espíritu te enseña a detenerte, porque muchas veces Dios responde en el silencio posterior a tu última palabra, y mientras tú esperas una voz, Él te envía una sensación, una convicción, una calma inexplicable. Esa es su forma de hablar. No busca ganar la discusión, busca transformar tu interior. Por eso, cuando oras en el Espíritu, ya no monopolizas el diálogo, lo compartes. El Espíritu Santo te lleva a comprender que la oración no es una transacción, es una relación. Cuando hablas a Dios, te enfocas en lo que necesitas. Cuando hablas con Dios, te enfocas en quién es Él. En la primera hay súplica, en la segunda hay adoración. En la primera hay distancia, en la segunda hay comunión, y esa diferencia lo cambia todo, porque en lugar de hablar con temor, hablas con confianza. En lugar de esperar aprobación, experimentas amor. El Espíritu convierte el deber en deleite. Cuando aprendes a hablar con Dios, tu oración se vuelve natural. Ya no necesitas prepararte, porque tu espíritu vive en conversación constante. Puedes hablarle en el trabajo, en el camino, en silencio. No necesitas un lugar específico porque llevas el altar contigo. El Espíritu Santo habita en ti y donde Él está, hay conexión directa con el cielo. Esa es la promesa cumplida, que Dios ya no vive en templos de piedra, sino en corazones que lo reconocen. Hablar con Dios es reconocer su voz en medio de tus pensamientos, su consuelo en medio de tus miedos, su dirección en medio de tus decisiones. No necesitas grandes experiencias, solo sinceridad. A veces te responderá con una palabra, otras con una paz que te guía sin hablar. Pero cada vez que conversas con Él, algo cambia. No siempre afuera, pero sí dentro.
porque cada conversación con Dios deja una huella, más fe, más amor, más sensibilidad, y al final te das cuenta de que no fuiste tú quien inició la conversación. Fue Él. Desde el principio fue el Espíritu Santo quien te inspiró a hablar, quien puso el deseo de buscarlo, quien preparó tus palabras, y aunque creías que tú lo buscabas, era Dios quien te estaba llamando. Por eso, cada oración es respuesta a un llamado previo. Cuando lo entiendes, tu forma de orar nunca vuelve a ser igual. Ya no hablas a la distancia, hablas en comunión. Ya no oras para llenar el silencio, oras para habitarlo con Él. Cuando la oración se convierte en encuentro, llega un punto en el camino espiritual donde la oración deja de ser un acto y se transforma en un encuentro. Ya no hablas con un Dios lejano, sino con un Padre presente. No oras para cumplir, oras porque lo extrañas. Y cuando el Espíritu Santo te lleva a ese nivel, descubres que la oración no es una conversación hacia arriba, sino una unión hacia adentro. Es el momento en que tus palabras se disuelven y solo queda su presencia. No sabes cómo empezó ni cómo terminó. Solo sabes que saliste diferente, más liviano, más lleno, más vivo. El encuentro ocurre cuando el Espíritu Santo une tu necesidad con la respuesta de Dios. Ya no se trata de pedir, sino de permanecer. Es ese instante donde el alma se rinde completamente y Dios desciende sin aviso. No hay luces ni milagros visibles, pero todo dentro de ti se ilumina. Es como si el aire cambiara, como si el corazón respirara un amor que no viene de este mundo. La oración se convierte entonces en el puente invisible entre lo humano y lo divino. Y cruzarlo no requiere esfuerzo, solo rendición. Cuando la oración se convierte en encuentro, tu espíritu deja de medir la presencia por emociones. Ya no necesitas sentir para saber. La certeza de que Él está contigo se vuelve más fuerte que cualquier señal externa. El Espíritu Santo no busca deslumbrarte, busca habitarte. Por eso, muchas veces el encuentro llega en los momentos más simples, en un suspiro, en una palabra susurrada, en una lágrima callada. Es ahí donde entiendes que el poder de la oración no está en lo que dices, sino en lo que Él hace mientras estás con Él. El encuentro transforma porque revela. El Espíritu Santo te muestra quién es Dios, pero también quién eres tú en su mirada. Dejas de verte como alguien que busca aprobación y comienzas a verte como hijo. Dejas de orar desde la necesidad y empiezas a orar desde la gratitud. Ya no oras para ser escuchado, oras porque sabes que ya lo eres. Esa conciencia cambia todo. Te hace comprender que cada vez que oras no estás intentando alcanzar el cielo está alcanzándote a ti. El Espíritu Santo convierte la oración en encuentro cuando tu corazón se alinea con el de Cristo. Ya no se trata de obtener respuestas, sino de ser transformado por su presencia. En ese estado, tu alma se vuelve un reflejo del amor de Dios. Sientes compasión por los demás, perdonas sin esfuerzo, confías sin miedo. Porque el encuentro no termina cuando dices amén. El encuentro continúa en tu manera de vivir, hablar y amar. La oración ya no se apaga con tus palabras, sigue resonando en tus acciones. El encuentro con Dios deja una marca. No se trata de una emoción pasajera, sino de una transformación silenciosa. Es como si el alma hubiera tocado el fuego del Espíritu y nunca más pudiera volver a ser la misma. Todo lo que antes te preocupaba pierde fuerza y lo que antes dabas por perdido empieza a renacer. Porque donde el Espíritu Santo se manifiesta, hay resurrección. Todo lo muerto dentro de ti comienza a revivir. La oración deja de ser súplica y se convierte en comunión. En ese punto ya no buscas la presencia de Dios solo en momentos especiales. Aprendes a vivir en ella.
Cada respiración se vuelve oración, cada silencio se vuelve adoración. El Espíritu Santo no quiere encuentros ocasionales, quiere relación constante. Por eso, después de cada momento de oración, Él sigue hablándote en la rutina, en el trabajo, en la soledad. El encuentro no se apaga, se extiende, y tu vida entera se convierte en una conversación continua con el cielo. Cuando la oración se convierte en encuentro, ya no puedes volver atrás. Has probado la realidad del amor divino y ninguna distracción puede igualarla. El Espíritu Santo no solo te visita, te transforma, y entiendes que orar ya no es buscar algo que falta, sino disfrutar de lo que ya está presente. Porque el verdadero poder de la oración no está en cambiar el mundo exterior, sino en dejar que Dios cambie tu mundo interior. Y cuando eso sucede, cada oración se convierte en el eco eterno de un encuentro que nunca termina. La presencia que transforma todo. No hay nada más poderoso que un corazón tocado por la presencia de Dios. No importa cuán rota esté tu historia, cuán cansada esté tu alma o cuán confusa esté tu mente. Cuando el Espíritu Santo desciende, todo cambia. No porque el problema desaparezca, sino porque tú ya no eres el mismo. La presencia de Dios no viene para decorarte, viene para transformarte desde adentro. No te da una emoción momentánea, te entrega una identidad nueva. Cuando oras de verdad y permites que el Espíritu ore contigo, su presencia no solo te visita, te habita, y una vez que lo experimentas, ya no puedes vivir igual. La transformación no ocurre en el espectáculo, ocurre en lo secreto. En ese momento silencioso donde el Espíritu te envuelve y entiendes, sin palabras, que fuiste creado para más. No más logros, no más reconocimiento, más presencia, más verdad, más eternidad dentro de una vida que pasa rápido. El Espíritu Santo no viene para mejorar tu comportamiento, viene para despertar tu naturaleza divina. Te recuerda quién eres, y en ese recordatorio todo lo falso se derrumba. Lo que parecía importante se vuelve pequeño, lo que cargabas solo, ahora lo descansas en Él. La presencia que transforma todo no necesita anunciarse, se manifiesta en el momento exacto, en el lugar más sencillo, en la rendición más profunda, y cuando llega no te deja como te encontró. Hay pensamientos que desaparecen, hábitos que pierden fuerza, heridas que empiezan a cerrar sin que lo notes. No porque hiciste un esfuerzo, sino porque su presencia lo hizo por ti. Es una cirugía espiritual, un fuego que no quema, pero consume todo lo que no viene de Dios. Una luz que no ciega, pero expone cada rincón oculto con amor. Ese tipo de transformación no se obtiene con métodos. No hay fórmula, no hay atajo, solo hay entrega. Cada minuto en la presencia de Dios tiene más poder que 1000 días de esfuerzo humano. Por eso, el Espíritu Santo no busca tus resultados, busca tu rendición. Cuando lo haces, Él toma el control. Cambia tu manera de ver, de sentir, de hablar, de decidir. Y no lo hace desde afuera, lo hace desde lo profundo. Porque solo lo que se transforma dentro dura para siempre. Después de ese encuentro, no necesitas demostrarle a nadie que cambiaste. Se nota en la paz con la que caminas, en la manera en que perdonas sin que te lo pidan, en cómo amas sin esperar nada, en cómo oras sin depender de emociones. Tu vida entera se convierte en una evidencia viva de que Dios no es teoría, es realidad. Y esa realidad transforma todo. Tus relaciones, tus prioridades, tu visión de futuro. La presencia de Dios no viene para emocionarte, viene para prepararte, para fortalecer lo que parecía débil, para despertar lo que estaba dormido, para reactivar los sueños que creías muertos. Cuando el Espíritu Santo está, el aire cambia, el ambiente cambia, pero sobre todo tú cambias, ya no vives buscando su presencia, vives desde su presencia y eso lo cambia todo.
Cuando oras y permites que el Espíritu Santo te envuelva, no necesitas más pruebas de que Dios te escucha. Su paz se vuelve tu respuesta. Su voz interior te dirige, su amor te define. Entonces comprendes que la oración no era el objetivo. El objetivo siempre fue su presencia, porque donde Él está, todo se ordena, todo se alinea, todo cobra sentido. Y si hoy te preguntas si esa transformación es posible para ti, la respuesta es sí. No porque tú puedas lograrla, sino porque Él ya está dispuesto a hacerla. Solo necesita que le abras el corazón, sin condiciones, sin excusas, sin miedo. El Espíritu Santo está más cerca de lo que imaginas, y si decides entregarte por completo, su presencia no solo te tocará, te transformará para siempre.